Les habla su analista internacional Jorge Aparicio para darle continuidad al análisis de carácter geopolítico y geoestratégico que empezamos en el día de ayer. Habíamos quedado en Egipto, un pequeño país prácticamente insignificante al lado de Egipto y de los demás países árabes. Le puso fuego a la pradera, es decir, una pequeña chispa le pone fuego a la pradera. Así son los procesos sociales, ¿verdad? Uno piensa que una revolución, una revuelta, una rebelión va a surgir es allí donde aparentemente todas las condiciones están dadas, pero resulta ser que es todo lo contrario, que surge en el país que uno menos espera. Pues bien, hablando de Egipto, habíamos hablado ayer de la enorme importancia que tiene ese país, el país más importante del mundo árabe, no solamente por su peso demográfico, sino por su peso político, diplomático, militar, cultural, académico e intelectual, ¿ya? Es uno de los países más estratégicos situados en el mundo. Y para empezar, pues tiene un canal de Suez que, al igual que Panamá, es vital para la economía mundial, porque por allí transitan diariamente cerca de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo por el mar Rojo, ya desemboca en el mar Adén, y cada barco hace su itinerario, ya sea para el Océano Índico, para Asia Pacífico, etcétera, etcétera. Pero Egipto es el punto determinante, el punto de articulación de los suministros petroleros energéticos en el mundo, porque es el paso marítimo que lo controla todo allí en el Mar Rojo. La importancia. Pero bueno, hablemos sobre todo de una parte histórica de Egipto que hay que mencionar para que se pueda entender esa revuelta que hubo hace muy poco tiempo. En 1952 surge un evento, un acontecimiento magno en Egipto que habría de marcar toda la existencia política, social y económica del mundo árabe. El ejército da un golpe de estado al rey Farouk y se proclama un movimiento de oficiales libres, un movimiento de tipo nacionalista y anticolonial. El canal de Suez, que estaba en manos de los ingleses y de los franceses, es nacionalizado. O sea que el coronel Gamal Abdel Nasser, una figura cumbre en el mundo árabe y muy conocida mundialmente, nacionaliza el canal de Suez. No lo hace por vía de las negociaciones como se hizo por Panamá, sino por fuerza. Lo ocuparon, dijeron, esto es territorio egipcio, este canal es egipcio, los ingleses, los franceses y los americanos no tienen nada que hacer aquí. Sencillamente los echaron. Esos países, sobre todo Inglaterra y Francia, con el Estado de Israel, atacaron pues, a Egipto, y gracias a la intervención de la Unión Soviética, entonces pues ese país no fue desguazado, etc. Pues bien, Nasser es el hombre que se le considera como el gran reformador social, el gran modernizador, el gran constructor de las infraestructuras. Es el hombre que opera reformas profundas, hace una reforma agraria profundísima con carácter de justicia y equidad, y pone en manos de los campesinos aquellas tierras que estaban en manos de los príncipes y de los aristócratas de la corte del rey Farouk.
que eran considerados zánganos o gente no productiva porque ellos no trabajaban la tierra, ellos no vivían ahí, ellos vivían en Inglaterra, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero además de eso, él inicia un proceso de industrialización en la ciudad de Suez, el Cairo, de Alejandría, sumamente interesante. Hace una reforma muy grande, profunda de la sociedad egipcia, a tal punto que la mujer árabe, egipcia, es dignificada. De ser un simple objeto, ¿ya? De ser un simple instrumento de sexo o solamente útil para estar en una cocina, parir hijos y criarlos y quedarse encerrada en una casa con vestido negro, cara cubierta y hasta los tobillos, pasa a ser una mujer relativamente liberada y moderna, es decir, que tiene acceso a la educación, tiene acceso al trabajo, tiene acceso a todos los derechos que tiene el hombre. Entonces se produce una revolución también de género con Nasser, algo que es inconcebible o era inconcebible en otros países árabes. Fue un hombre que el gran padre modernizador de la patria egipcia. La revolución egipcia, acaudillada o encabezada por el ejército egipcio, crea un profundo impacto, créanmelo, no solamente en el mundo árabe. Inmediatamente en Siria, en Irak, surge un golpe de Estado que destronan a los reyes. En Libia mismo surge un golpe de Estado que propina el coronel Muammar el-Gaddafi, el hombre que está en serios aprietos ahora mismo y que es la noticia mundial y que derroca al rey Idris. El golpe de Estado, por ejemplo, en Libia, miren ustedes cómo es la historia de interesante y qué vínculo hay. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero después de todo, ¿qué tiene que ver Egipto con Panamá? Bueno, tiene que ver mucho, sí, porque hay el canal, pero también hay otra cosa que el mundo ignora, y yo se la digo hoy, se la revelo hoy. El impacto de la nacionalización del canal de Suez fue tan grande que conmocionó no solamente el mundo árabe, sino el mundo colonizado de la época, o el mundo subalterno de los imperios de la época, pero donde más impacto profundo hizo la nacionalización del canal de Suez fue en un país llamado la República de Panamá. ¿Por qué? Porque creó un impacto enorme en la juventud panameña. La juventud panameña conformada por estudiantes, por jóvenes profesionales, por la gente desempleada, por el pueblo en general, pero también llegó inclusive a las áreas rurales campesinas. Desde entonces, desde el año de 1956 a esta parte, la temática del canal de Panamá se potencia. No es que no existiera antes. En realidad, los panameños vienen luchando por ese canal desde hace 80 y pico años atrás, y contra la ocupación norteamericana hace 100 y pico años atrás, desde el incidente de la Tajada de Santo Díaz. Lo que quiero decirles es que en 1956 hasta 1970, cuando muere, Gamal Abdel Nasser, el nacionalismo panameño se potencia, ¿ya? Y se potencia debido a la influencia política y social que tuvo la revolución egipcia. Miren ustedes cómo hay veces que la suerte histórica o social de países lejanos están ligadas o tienen que ver indirectamente entre ellas. Esto es una gran verdad. Por el resto, habíamos dicho que el hombre murió demasiado temprano, murió en 1970, y al morir Nasser cambió totalmente la historia del Medio Oriente, del mundo árabe. Quizás, y es seguro, que el problema que tenemos hoy día con la energía, con las guerras allá, etcétera, fuesen de otro tenor, fuese de otra forma. Con Nasser el mundo árabe fuera muy distinto hoy día. Fuese tal vez un mundo que hubiese contribuido a la paz y que tarde que temprano, bajo la influencia naseriana, la ideología naseriana hubiese llegado de una u otra manera a hacerse respetar
por el Imperio Norteamericano y también por el Estado de Israel. Él fue pues el ídolo del mundo árabe, que tiene 19, 20 países, desde Mauritania, en los confines del territorio del Sáhara, ¿ya? Más allá de lo que es la República Árabe del Saharaui hoy, hasta Yemen, hasta la punta de Omán, de Mascate, hasta lo que se conoce como los 7 Emiratos de la Costa del Pirata, etc. Así que es una figura grande cimera, es como decir un pequeño Simón Bolívar, es como un prócer, ¿ya? De todo un submundo del planeta. Pues bien, muere Nasser, la cosa se distorsiona, se vira. Parece mentira cómo la muerte de un hombre puede cambiar los eventos. Viene Anwar el-Sadat, que ya venía siendo cultivado por los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos, ya posiblemente implicado en un supuesto envenenamiento a Nasser. Eso no está probado, eso no le consta a nadie, pero es posible. Luego, después del periodo de Anwar el-Sadat, que es el hombre que subordina los intereses del mundo árabe a los Estados Unidos y al Estado de Israel mediante un tratado en 1979, tratado de paz, sin lograr conseguir realmente la solución del problema palestino ni la solución del conflicto árabe-israelí. Después de esto, a su vez es asesinado Sadat y toma el poder Hosni Mubarak, considerado como una especie de una bestia sangrienta que asesinó a centenares de miles de egipcios, creó un estado de sitio, un estado llamado de emergencia nacional desde 32 años, imagínense usted, en el poder, y crea una maquinaria policial, de servicio secreto y del ejército gigantesco. Es una de las peores dictaduras que conoce la historia hoy día. A Hosni Mubarak hay que compararlo, pero ni siquiera compararlo. Anastasio Somoza de Baile en Nicaragua se queda chiquito al lado de Hosni Mubarak. Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, Alfredo Stroessner en Paraguay, y les voy a mencionar muchos otros dictadores latinoamericanos. Conozco muy bien la historia latinoamericana, ya del siglo XIX para acá, como conozco la historia de todo el Medio Oriente como experto y estudioso del mismo. Mubarak significa un retroceso de por lo menos 50 años en la historia de Egipto. ¿Qué hace este hombre? Ese fue el hombre que instala las políticas públicas neoliberales, lo privatiza todo, privatiza las industrias, privatiza las materias primas, entrega los recursos naturales a las empresas transnacionales y convierte al país en una especie de semicolonia de los Estados Unidos hasta hace unos días que fue derrocado. Ahora la situación es muy diferente, porque lo cierto es que el pueblo egipcio ya no se conforma con la salida de Hosni Mubarak y del gobierno. Ahora quiere cambio profundo y está exigiendo cambios de naturaleza económica y social. El fin y la eliminación de la doctrina neoliberal o de las políticas públicas económicas neoliberales que tanto destrozaron a los pueblos en desarrollo y crearon una brecha social abismal entre ricos y pobres. El problema de Egipto, a su vez, salta no solamente a la república fronteriza con Egipto, que es Libia. Egipto tiene dos fronteras, una con Túnez, y eso fue el impacto de lo que pasó en Túnez, provocó la insurrección egipcia. Y tiene fronteras también con Libia, que es un país ante todo petrolero. Bien, empecemos con Libia. ¿Qué es el problema? ¿Qué es Libia actualmente? Libia es, para que tengan una idea de la importancia que tiene Libia, es la segunda economía petrolera de África. Es más, hay estudiosos y analistas internacionales que estudian minuciosamente ese país y que llegan a
decir a exponer mediante gráficas que potencialmente hablando es la economía petrolera más grande que tiene el África, ¿ya? Y África del Norte, donde está ubicado, pues hace parte del continente africano. Eso querría decir que de momento, por ejemplo, un país como Nigeria produce más petróleo que Libia, y Angola quizás produce también más en este momento, pero eso no quiere decir que tenga más petróleo en el subsuelo. El subsuelo de Libia nada en petróleo. Por lo tanto, el conflicto que hay actualmente entre Muammar el-Gaddafi y los países del primer mundo, los países occidentales, tiene nombre y apellido, ¿ya? El nombre se llama guerra, posiblemente confrontación, y el apellido petróleo, o el nombre se llama petróleo y el apellido gas, porque es una reserva gasífera o gasera más grande que hay en el mundo. Pero entrando ya en el análisis de fondo, mucha gente quiere saber qué es lo que está pasando allí. Ahí está pasando algo raro. ¿Qué pasó con el Gaddafi de antes y el que es de hoy? Debo decirles a ustedes que la revolución libia se produce el 11 de octubre de 1969 y el golpe de Estado en Panamá de Omar Torrijos se produce el 11 de octubre de 1968. Desde luego, ambos oficiales, uno en las antípodas del mundo, otro acá en América Latina, tenían reservas, proporciones guardadas, las mismas ideas nacionalistas. El tema es el siguiente. Cuando Gaddafi da el golpe de Estado, el 11 de octubre de 1969, se presenta como, ¿qué cosa? Se presenta como un oficial nacionalista, democrático, nacionalista y anticolonialista, y por lo tanto, desde luego, antiimperialista. Lo primero que hace es que nacionaliza todo el principal recurso de Libia, que es el gas y el petróleo, nacionaliza también los bancos pesqueros, nacionaliza otros tipos de minerales valiosos que hay en su subsuelo y desarrolla una política exterior basada en el pensamiento y en la acción de ¿quién? De Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio que había iniciado la revolución egipcia y que fue el maestro pensador, el émulo de todos esos jefes de Estado que después se convirtieron en dictadores y que se corrompieron en el mundo árabe, como es el caso de Gaddafi, etc. Entonces, él lleva de la teoría a la práctica el pensamiento nasserista en su política exterior. ¿Cómo lo hace? Pues bien, él hace arreglos para que Libia y Egipto se integren económica y políticamente y lleguen a ser una sola nación, ya llamada República Árabe Egipcia Libia, etc. Luego, no solo con eso, Gaddafi se transforma en una especie de ¿cómo puedo decir? Una especie de apóstol, una especie de precursor de la unidad y la integración de todo el mundo árabe. Viaja a Siria, le propone al general Hafez el-Assad, que ya estaba en el poder en esos tiempos, le propone la idea de integrarse. Viaja a Irak, ¿ya? Habla con Saddam Hussein, los reúne a todos en Trípoli, a todos los jefes árabes, ¿ya? Del mundo árabe, 360 millones de habitantes, ¿ya? Que tiene hoy día. En aquella época tendría 300 millones, pero les dice, hey, ¿por qué nosotros tenemos que ser repúblicas pequeñas y estar divididos si nosotros somos grandes y fuertes? Nuestra principal fuerza es la sangre de la industria moderna mundial, el petróleo, el gas. ¿Por qué no nos unimos en base a una realidad? Casi todos somos países productores y exportadores de petróleo y de gas, cifras más o cifras menos, en menor o mayores cantidades. Pero si nosotros unimos
la materia prima estratégica por excelencia, que es el petróleo, el nervio, la sangre de la economía mundial, que es el petróleo y el gas, y aunamos eso con nuestra posición estratégica en el Mar Rojo de Egipto, que controla el canal de Suez. Nosotros controlamos acá parte del Mediterráneo y la producción mundial. El país de al lado, Siria, controlaría tal y tal y tal cosa, Irak esto y esto, Jordania tal cosa, etcétera. No habrá nación del mundo que nos juzgue y que nos pueda neoesclavizar o esclavizar o ponernos en rodillas como hasta ahora, como hasta entonces lo había hecho el Imperio Británico, después los norteamericanos y el propio Estado de Israel cuando ganó todas las guerras, las 4 o 5 guerras que hubo contra el mundo árabe, desgraciadamente. Bueno, para bien o para mal, la ganó el Estado de Israel, y con ello se instaló una especie de supremacía israelí que perdura hasta ahora y cuyo gran perdedor no es solamente el mundo árabe, sino, ¿qué cosa? La causa palestina, el movimiento palestino. Hay hoy en día adentro 4 millones de palestinos sin un hogar nacional, sin piso y sin techo, viviendo en un estado horroroso. El 80% de la población palestina está desnutrida, el 70% no tiene trabajo, las condiciones son horrorosas. Palestina es verdaderamente el Haití del mundo árabe y no ha podido hacer nada porque el Estado de Israel, desde luego, que controla todo, controla el espacio aéreo, el espacio terrestre, el espacio marítimo, ha fraccionado, balcanizado a Palestina en 2 pedazos, Gaza por un lado y por otro lado Cisjordania. Tiene todo en sus manos como el mayor aliado estratégico de los Estados Unidos de América, apoyado militarmente, económica y financiera y políticamente por los Estados Unidos de América. Israel se ha transformado en la gran potencia de ese Medio Oriente y los árabes pues están en una situación difícil. Continuemos con Gaddafi. Gaddafi mantiene una actitud nacionalista, anticolonialista y antiimperial. No importa, venga de donde venga esa influencia imperial, no tenía que ser forzosamente de Estados Unidos, podía ser de otro lado. También lo mantiene durante unos 11 o 12 años. Además, se transforma en una especie de internacionalista político en la medida donde le da apoyo económico, político y diplomático a las naciones africanas, a los movimientos de liberación africanos en primer lugar, a los países paupérrimamente pobres de África, y finalmente financia con la enorme liquidez económica a su disposición, financia el desarrollo de uno, muchos o varios estados en el mundo. Ya en América Latina, Libia penetra, ofrece dinero en Perú, ofrece dinero acá, ofrece eso, ofrece por cierto a cambio de nada en aquella época, solamente a cambio que llevaran una política exterior basada sobre la soberanía, la independencia y el derecho a autodeterminación. ¿Ya? Le ofreció dinero en aquella ocasión a cualquiera de nuestros países, incluyendo a Panamá, ya, para adelantar planes de vivienda, planes de producción agrícola, etc. Ofreció comprarle a Panamá parte de sus excedentes comerciales, etc. No se llegaron a materializar por determinadas razones, etc. Panamá comenzó a tomar ciertas distancias también con Libia, debido a que no solamente era un hombre solidario con los movimientos, con las causas justas en el mundo, sino que también era, como podemos decir, un poco arrebatado, ¿verdad? Y un hombre impulsivo, un hombre de armas tomar, un hombre muy precipitado. Gaddafi siempre se distinguió por ser un hombre de acción, más que por un hombre de pensamiento. Era más que un pensador, un hombre de acción, un hombre de arrojo, un hombre de coraje, un hombre que se atrevía, un hombre que iba a la práctica y a la acción. Y por esa razón, desde el movimiento revolucionario
grupo irlandés, el llamado IRA, Ejército Republicano Irlandés, hasta otros movimientos, incluyendo el palestino, eran ayudados, financiados, etcétera, por el dinero unido sin cobrar un centavo a cambio. Realmente era un fenómeno naseriano, pero que fue mucho más allá de Nasser, en la medida de que, en que él pensaba pues, que en esa época el mundo árabe estaba listo para unirse y para crear un gran Estado confederado a imagen y semejanza como quería hacerlo Simón Bolívar en América Latina a partir de la conferencia del 22 de junio de 1826 en Panamá, Congreso Anfictiónico de Panamá. Es curioso, pero fíjense ustedes que había un gran admirador en el mundo árabe de Bolívar. ¿Saben ustedes cómo se llamó? El gran pensador y militar de la revolución egipcia, Gamal Abdel Nasser, ¿ya? Es más, él se inspira en las ideas de Bolívar, que leía, por cierto, era un hombre culto, a pesar de ser un oficial que estaba metido en cuarteles muy lejanos al Cairo, porque el rey le temía a un movimiento oficial libre que se estaba formando y mandó a Nasser a un cuartel remoto en Sudán, imagínense ustedes, no sé cuánto, a 1000 kilómetros del Cairo, 800 kilómetros, entre más lejos tenía oficiales revoltosos, mejor para el reino, ¿verdad? Mejor para la realeza libia. Recordemos que en la época todos esos países tenían reyesuelos y que esos reyes todos eran yes men, ya frente aquí a Gran Bretaña, frente a Estados Unidos, ¿no? Yes man, yes man, yes man, y besaban la mano de los imperios, etc. Nasser se inspira de Simón Bolívar y trata de emular al Libertador, inclusive pronuncia discursos, habla de que los latinoamericanos tienen un héroe hemisférico, un héroe continental llamado Simón Bolívar, que es el Libertador. Ya Nasser sabía que en Panamá se estaba gestando en el siglo pasado, ya se realizó una reunión en el Congreso Anfictiónico de Panamá, hoy día Convento San Francisco, que resulta estar precisamente en la actual Cancillería de la República, en el casco viejo de la ciudad, la sala capitular, donde se celebró el convento, donde se celebró, perdón, la reunión convocada por Bolívar. Este servidor de ustedes tiene el honor de ser el secretario de Relaciones Exteriores de la Sociedad Bolivariana, ¿ya? Y ser pues, un hombre bolivariano de corazón, que cree en el ideario auténtico del Libertador Simón Bolívar, porque conozco su pensamiento. Asimismo sabemos que Nasser hablaba a los oficiales militares egipcios, le hablaba al pueblo egipcio, le hablaba a los demás jefes de Estado egipcios, que en América Latina había un patriota muy grande llamado Simón Bolívar, que quería la unidad y que fracasó en ese Congreso Anfictiónico de Panamá en el siglo pasado, 2002, porque los americanos se oponían y querían sencillamente, como imperio naciente, llegar a conformar una estructura de dominación, y lo hicieron hasta el día de hoy, prácticamente. Nasser se inspira, pues, Simón Bolívar. Libia hereda más o menos de su gran hombre admirado, el gran admirador de Nasser. Se inspira también en esta idea, digámoslo, un poquito bolivariana. Eso no quiere decir que se haya publicado allá o que se haya dicho allá que República Bolivariana Árabe o que el Libertador Simón Bolívar era el genio pensador e inspirador de la revolución árabe unitaria e integrada. No, sencillamente que los líderes estaban conscientes de que en América Latina existió ese hombre y que el pensamiento del Libertador, el primer prócer de América, primer comandante del tercer mundo y además de eso el verdadero prócer de la patria grande,
¿ya? Precursor de la patria grande y no de la patria chiquita como existen hoy día. Bolívar solía decirle a sus generales, por ejemplo a Santander y a otros generales: general, no hable de Colombia, Perú, de esto y del otro, recuerde, general, que nosotros hablamos de América. Para nosotros la patria es América. Asimismo, Nasser se expresaba en su discurso y decía a los árabes: recuerden, señores, que nuestra patria no es Egipto, no es Siria, no es Irak, no es esto. Esas son unas patrias chiquitas. Nosotros queremos una patria grande. Para nosotros la patria grande es el mundo árabe. Díganme sí o no, si estaba parafraseando a Bolívar. Obviamente, miren ustedes cómo es la historia de la cosa, que el tema bolivariano es una cosa que trasciende las fronteras no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina y se va inclusive a otros continentes, ¿ya? Al menos como un ejemplo, ¿ya? Como un ejemplo, como hoy Nelson Mandela, por ejemplo, es un ejemplo para la humanidad, como Gandhi fue un ejemplo de pacifismo y de amor, ¿ya? Y de espiritualidad para la humanidad, ¿ya? El que construye sobre ideas construye para la eternidad, definitivamente, ¿no? Y decía Paracelso que un cambio en la idea de un hombre puede producir un cambio en toda la humanidad. Entonces estoy tratando de explicarle cómo fue Gaddafi antes, pues. Pero ¿qué sucedió? Que a partir del año de 1970 para el año de 1986-87 aparece un segundo Gaddafi. Este Gaddafi ya no es el revolucionario, el idealista, el nacionalista, el anticolonialista de alguien, se transforma ya en otra cosa. ¿Ya? Se transforma ya en un jefe de Estado que cambia de pensamiento, cambia de idea, etcétera, etcétera, y se va transformando progresivamente en algo muy distinto. En breve momento estamos con ustedes.